Pues buenas tardes a todos. Ya estamos en nuestra última sesión de este seminario, de este ciclo. Vamos a tener al profesor Alejandro Portales, que teníamos programada esta desde abril, pero bueno, por fin llegó el día en que vamos a oír al profesor Alejandro con la plática Sismología aquí en la Tierra como en el cielo. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer ver a muchos compañeros de diferentes prepas, al doctor Falconi, a la doctora Clara también de la parte de lo que era el SUMEM, que estaba yo investigando qué pasó con esto, ¿no? Bien, si me hace favor, voy a compartir pantalla. ¿Ya puede compartir? Listo. Voy, Ahí ya nos vemos. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Sí, se está viendo bien, se escucha también bien. Todo Sí, todo excelente. bien. Uh-huh. Pues muchas gracias, un placer verlos eh, un momentito, déjenme poner mi cámara. Vamos, eso. Ahí está. Ok, pues buenas tardes a todos. Un placer participar aquí en el seminario sobre educación matemática. Este tema yo lo he tratado porque me parece, es muy relevante en el sentido de que pues la República Mexicana está situada precisamente en el Cinturón de Fuego, donde hay más de 450 volcanes. Por eso también se le denomina la zona caliente. Y pues tenemos una gran cantidad de sismos de magnitud importante. Entonces, lo que queremos es crear una cultura con este tema de los sismos. Incluso hay especialistas que han planteado la posibilidad de que fuera una materia dentro del bachillerato por la recurrencia, lo que ha pasado en los días 19 de septiembre de 3 años anteriormente, ¿no? Del 1985, 2017 y 2022. Bueno, eso sería un poco para contextualizar lo que va a ser la charla. Bien, entonces la charla se llama Sismología aquí en la Tierra como en el cielo. Tomamos un diplomado en el sistema, en el Servicio Sismológico Nacional. Y ahí un poco nos dan una gran cantidad de conocimientos para poder entender estos fenómenos naturales. De hecho, al final de la plática yo les voy a compartir lo que son las características del diplomado y ustedes podrán, en su caso, si tienen interés, podrán anotarse para tomarlo. La verdad, yo lo recomiendo ampliamente, es muy, muy intenso, pero pues la parte buena es que aprende uno muchísimo. Entonces, y bueno, está siendo enseñado por los mejores especialistas, tanto del Servicio Sismológico Nacional como del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bien, empiezo con esta parte. En el siglo XXI, el ser humano podrá o llegará a predecir sismos para saber cuándo habrá un sismo, dónde, con qué intensidad, de qué magnitud. Obviamente esto toma relevancia para sismos de magnitud de 6 para arriba, ¿no? Porque los sismos menores no producen peligro para las estructuras, para nuestra vida, para la vida de los animales, etcétera, ¿no? Para la vida de los seres vivos. Lo que nos preocupa en general son los sismos de 6 para arriba. Lo normal para poder entender qué es un sismo, pues son movimientos, normalmente son de la corteza terrestre, la parte más cercana a donde estamos nosotros. Los sismos se generan en esta capa y lo normal es que haya movimiento. Lo que no es tan normal es que estuviera quieta la corteza terrestre. Entonces siempre hay unos movimientos, aunque sean muy ligeros, pero existe, ¿no?
Y de lo que nosotros nos preocupamos es cuando la intensidad, la disipación de energía es muy grande, entonces sí puede llegar a colapsar estructuras y tener problemas para pues, la vida de los seres humanos y en general de los seres vivos. Vamos a hablar aquí de varias escalas de magnitud. La que se utiliza actualmente se llama escala de magnitud de momento y solamente la referencia es un número. Entonces se dice 6 en la escala de magnitud de momento o 7 o 7.5, etcétera. Ustedes seguramente hacen la conexión con que en muchos noticieros, digamos que los informadores o los que dan las noticias hablan de la escala de Richter, porque la escala de Richter hablan tanto de grados como de la escala de Richter. Esta fue, digamos que, la base para las escalas que están actualmente en vigencia, pero pues es muy importante porque el doctor Richter la utilizó en California con geología local, con sus instrumentos que él diseñó también locales, pero ahora la escala de magnitud de momento toma otras cuestiones de tecnología y entonces puede tomar la amplitud, las ondas P, las ondas S, las ondas superficiales y hace unas modelaciones matemáticas de manera que puede tener una mejor aproximación para dar la magnitud de un sismo. ¿Cómo percibimos los sismos? Pues depende de dónde estemos, depende del tipo de suelo, del lugar en donde estemos y por ejemplo, si yo estoy en la Torre Mayor, aquí en la Ciudad de México, y estoy en un piso alto, pues obviamente esto me va a provocar pues una incertidumbre, ¿no? Aunque los rascacielos en la Ciudad de México se han comportado de manera muy favorable, son o han sido con los últimos sismos, desde que se construyeron, muy seguros, tienen toda la tecnología a su favor. De todas maneras, las personas que están dentro de la estructura, pues sienten miedo, ¿no? O sentimos miedo. Entonces, esta parte es muy importante para la percepción del sismo. Bien, la parte esta de los tipos de ondas que aparecen cuando nosotros detectamos un sismo, en general son 3 tipos de onda. 2 se trasladan a través de cuerpos sólidos o rocosos y una más se traslada en la parte denominada superficial y son las ondas que tienen mayor capacidad para poder devastar o dañar estructuras y causar pues inconvenientes, ¿no? A la vida del ser humano y en general de los seres vivos. Voy a hablar ahora de las ondas primarias, que son las que primero llegan a un objetivo. Vamos a pensar que se generó el sismo en Guerrero, que es muy conocido o recurrente para nuestro país, que más o menos eran 380 kilómetros. Y ustedes han escuchado de la alerta sísmica, tenemos por ahí alguna tecnología que nos anuncia con un sonido muy particular, muy peculiar, que viene un sismo y más o menos tenemos un minuto para dar respuesta y reaccionar ante este evento. Entonces, las ondas P son las ondas primarias, son las que primero llegan al objetivo, en este caso el objetivo sería la Ciudad de México, y tienen una velocidad de aproximadamente 1.73 veces mayor que las ondas secundarias, que son las que vienen inmediatamente después. Aquí puse algunas velocidades en general de cómo se mueven las ondas P a través de 3 diferentes medios, que sería en el aire, en el agua y en el granito, en el cual aumentan su velocidad de manera importante. Obviamente, bueno, aquí quiero decir que estas ondas P se trasladan de manera longitudinal. Aquí ustedes pueden ver en la figura que el traslado o la forma en que viajan es de manera longitudinal, a diferencia de las ondas secundarias u ondas S que se desplazan de manera perpendicular.
es decir, producen un efecto de corte o cizallamiento, tanto en el terreno como si estuvieran, por ejemplo, en una estructura, también producirían este tipo de efectos, ¿no? En el caso de las ondas primarias, producen efectos de compresión y de tensión. Son, digamos que, esfuerzos estructurales que van a ser a los que van a ser sometidos tanto el suelo como en el caso de las estructuras que el hombre erige, pues también serán sometidas a este tipo de esfuerzos y finalmente si logran mantenerse en pie, pues será favorable su comportamiento. Posteriormente hablamos de las ondas superficiales. Las ondas superficiales tienen la característica que están prácticamente muy cerca de la superficie donde nosotros nos movemos. Estas ondas superficiales son más lentas que las ondas P y que las ondas S, pero tienen un poder devastador. Se denominan ahí, digamos, ya de manera más especializada, como las ondas Love o las ondas Rayleigh. Estas ondas tienen una amplitud importante y entonces son capaces de colapsar estructuras y de producir fisuras o deslizamientos en el terreno. Entonces, estas ondas superficiales son sumamente peligrosas. En el caso de las ondas S, como se trasladan de manera perpendicular a como estamos haciendo aquí nuestra traslación en las ondas P, que se trasladan longitudinalmente, no son capaces de viajar a través de líquidos porque el agua no resiste efectos de cizallamiento. Entonces, las ondas secundarias no pueden trasladarse a través de líquidos, ¿no? Bien, ¿cómo se producen los sismos en la Tierra? Que es más o menos la idea que nosotros tenemos. El principal mecanismo son las placas tectónicas, que son esto que nosotros conocíamos como Pangea. Hubo un rompecabezas, ese rompecabezas se forma de diferentes piezas y estas piezas tienen cierta dinámica durante su tiempo que están en el planeta Tierra, ¿no? Entonces hay lugares que tienen una capacidad de movimiento muy intenso. Hablamos en este caso de la zona de fuego, o denominada también zona del Circunpacífico, en el cual también está ubicada la República Mexicana desde el lado del Océano Pacífico. Entonces aquí tenemos digamos, esa situación que es inherente a nuestra ubicación geográfica, por lo tanto, por eso tenemos sismos tan fuertes. También otra forma de producir sismos es el vulcanismo, ahorita que está muy de moda lo del Popocatépetl, que es un volcán que normalmente tiene una cierta actividad, pero que no recientemente o en el tiempo que nosotros más o menos tenemos referencia, ha tenido erupciones así muy explosivas. Digamos que siempre hay como la actividad que está actualmente, ¿no? Fumarolas y cenizas, etcétera, pero no hay una detonación como, por ejemplo, al rato voy a hablar del volcán Hunga Tonga, en el cual sí hubo una erupción que pues realmente sí cimbró prácticamente a todo el planeta Tierra. Bien, otra forma de que se pueden producir sismos, se llaman temblores, se llama movimiento telúrico y algunas, digamos que son algunos sinónimos, ¿no? De cómo nosotros conocemos a estos eventos. Cuando denominamos terremoto, quiere decir que ese terremoto ya tuvo una magnitud suficiente como para causar daño a las personas, a las construcciones y en general, pues, altera la vida, ¿no? Del ser humano, en general, del hombre que habitamos las ciudades. Bien, también los deslizamientos, por ejemplo, el peso propio de los sistemas montañosos, hablaremos del Himalaya, etcétera. El gran peso que tienen es una fuerza muy importante que puede producir también temblores o sismos. Obviamente esto ustedes lo han escuchado, las explosiones atómicas. Hay algunos países que regularmente están haciendo pruebas, ¿no? O ensayos nucleares
y esos ensayos nucleares también producen, en este caso, sismos de cierta magnitud. Y lo que ahora está muy de moda también, que nosotros lo vimos el 10 de mayo de este año, no sé si algunos de ustedes lo sintieron, pero hubo un microsismo por ahí de las, ¿qué sería? Como 10 de la noche, 10:10, en el cual se están dando estos, son sismos con magnitud no muy grande, digamos, pueden ser 1, 2 o 3 en unidades, pero que son muy rápidos, o sea, duran muy poco tiempo, pero que sí son muy localizados. En este caso puede ser en alguna alcaldía, por ejemplo, Coyoacán, Álvaro Obregón, en donde hay fallas geológicas y en donde existen también cavernas o una importante extracción de agua. Se ha dado este nuevo, digamos que nuevo porque no era tan recurrente, ahora empieza a ser como más frecuente, ¿no? Esta parte de los microsismos. Bien, miren, aquí, pues nada más para ilustrar, esto es exactamente lo que sería el cinturón de fuego. Empiezo acá por la parte de Sudamérica con la placa de Nazca, de Cocos, y aquí estamos en la parte de nuestra República Mexicana, en donde ustedes pueden observar esto todo donde estoy siguiendo con el cursor, se llama cinturón de fuego o del Circunpacífico. En esta zona es más o menos, serán 40,000 kilómetros, es una zona bastante extensa y habrá más de 450 volcanes, muchos activos y algunos inactivos, que pues por eso se le denomina también la zona caliente. En esta parte de Sudamérica se han dado, digamos, el sismo más importante que se ha registrado, que fue en 1960 en Valdivia, con una magnitud de 9.5. Un poco para hacer la comparación, el último sismo muy fuerte que hubo en la Ciudad de México fue de 8.2, que fue el 7 de septiembre del 2017. Entonces ustedes pueden ver que hay una diferencia importante de 9.5 a 8.2, aunque ahorita vamos a ver qué tanto es más grande, ¿no? Ahorita cuando veamos las escalas. También en Chile hubo otro en 2010 en el cual se dice, digamos, no ha habido todavía mediciones que puedan comprobarlo, pero sí hay una alta sospecha de que se movió el eje de la Tierra con el sismo de el 2010 que también fue en Chile. Entonces ustedes pueden observar que esta parte de la zona, sobre todo la parte de la placa sudamericana, la placa de Nazca, son los líderes en sismos de gran magnitud. Sin embargo, la República Mexicana no tenemos, pues, no son tan ligeros, ¿no? Estamos hablando de 8.2, 8.1, 7.7, etcétera, ¿no? Bueno, esta sería la parte aquí un poco lo del anillo de fuego más a detalle, los 40,000 kilómetros, 450 volcanes, y es una zona, sobre todo que también incluye a Japón, ¿no? Obviamente, pues uno preguntará, los japoneses son líderes en la ingeniería sísmica, pues precisamente también una parte de esto se debe a que también están situados en el cinturón del Circunpacífico o anillo de fuego. Entonces, por eso también se han tenido que desarrollar de manera importante en cuanto a la ingeniería sísmica, ¿no? Eh, Aquí un dato muy relevante, en este cinturón del Circunpacífico o anillo de fuego, se generan aproximadamente el 90% de los sismos. Entonces, por eso toma relevancia que nosotros tengamos una cultura sobre este tema, ¿no? De sismología. Bien, aquí quise hablar un poco del padre de la tectónica de placas, que es Alfred Buchenbach. Él hace, digamos que hace investigaciones y llega a la conclusión de que efectivamente Pangea y los rompecabezas son el instrumento con el cual se generan los sismos de gran magnitud y de gran extensión en en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, y se debe a esto, ¿no? Al rompecabezas, al movimiento de las placas
y a la forma en que interactúan estas grandes masas de corteza terrestre con los bordes de las placas. Esto un poco hablo aquí un poco de la geodinámica, que tenemos aquí dos grandes masas de corteza terrestre y la forma en que aquí se están interactuando se están acercando, están convergiendo y eso provoca sismos de gran magnitud y de gran extensión. O también dos placas que se separan y que entonces dejan una hendidura, una fisura importante y también esto provoca este tipo de sismos. O el otro efecto que es el transformante, que son placas que se están deslizando entre sí, se están friccionando y también en los tres casos tenemos generación de sismos importantes. La parte esta, que es la estructura interna de la Tierra, hasta ahora ha sido difícil que el hombre pueda llegar e investigar y explorar el centro de la Tierra. Digamos que el radio que tiene la Tierra es de 6.371 kilómetros. Digamos, el hombre con sus sondeos o barrenas que ha hecho, digamos, perforaciones en la corteza, ha llegado por ahí en algún lugar de Rusia a los 12 kilómetros, ¿no? 12 kilómetros contra 6.371 que tiene el radio de la Tierra, pues parece ser una cantidad muy, muy pequeña, independientemente de que los sismos no se producen a tanta profundidad. Normalmente se tiene más o menos pensado o calculado que se producen a una profundidad máxima de unos 700 kilómetros, ¿no? De donde estamos nosotros. Entonces, pues realmente esta parte de el estudio que deberían realizar, pues especialistas como los ingenieros geofísicos, etcétera, pues ha sido complicado, a pesar de que es nuestro planeta, el entrar y explorar su interior, pues es una asignatura que todavía no se ha logrado eh, como nosotros quisiéramos, ¿no? Bien, la parte esta de la magnitud del sismo, y quiero hablar de por qué nos tendría que causar preocupación. Nosotros tenemos varias escalas. Voy a hablar de la escala que es digamos que la vigente, y en esta escala tenemos del 1 al 12 unidades, ¿no? Entonces, cada unidad que aumenta 1, esta es una relación matemática empírica que se ha encontrado. El sismo aumenta la raíz de 1000, o sea, algo así muy cercano a 32 veces, ¿no? O sea, si hablamos, voy a hablar de los sismos de 6 para arriba, que son los que nos preocuparían porque podrían causar daño. Entonces, un sismo de 6 a 7 es la raíz de 1000 veces más grande, o digamos, para ponerlo en un número entero, 32 veces más grande. Pero de 6 a 8, entonces uno de 8 es 1000 veces mayor que uno de 6. Y entonces si hablamos de uno de 10, pues es 1.000.000 de veces más grande que uno de 6. Este crecimiento exponencial, pues nos da preocupación, obviamente, porque, pues imagínense, ¿no? Un sismo como el de Valdivia de 9.5, pues es 1.000.000 de veces más poderoso que uno de 5.5, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, esta parte es preocupante porque pues la forma en que disipan energía crece de manera muy explosiva. Bien, aquí hablamos un poco de las escalas. Hay otra escala que también es muy utilizada, que es la modificada de Mercalli, pero esa toma en cuenta la intensidad, es decir, evalúa a los sismos por los daños que tiene, sobre todo en las estructuras o en el urbanismo, la urbanización que el hombre ha creado, ¿no? En las ciudades. Si ustedes observan, va de un grado 1 romano, de 2, 3, 4 y llega hasta el 12, en el cual el 1 es pues, realmente un sismo muy ligero, solamente detectado por instrumentos muy, muy precisos, muy finos, y va aumentando hasta llegar al grado 12, que sería pues la destrucción total de una ciudad o de una urbanización, ¿no? Entonces, si ustedes observan, fíjense qué curioso,
voy ahora a hablar de la escala de magnitud de momento, que es la escala que actualmente se utiliza, es digamos que la vigente, y ustedes pueden ver que también va, pero con números arábigos, menos de 2 a 2,9, de 3 a 3,9, y lo que se va viendo, pues son, esto lo que mide es la cantidad de disipación de energía que tiene el movimiento telúrico. Entonces ustedes ven que aquí esta llega solamente al 10, porque el máximo sismo registrado ha sido de 9,5, el que hablábamos de Valdivia en Chile. Qué bueno que solo haya habido ese, y obviamente no podríamos, se ha intentado, digamos que medir o evaluar o calcular, más bien sería la idea, de sismos que fueron hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que ya con instrumentación, por ejemplo, en la República Mexicana tenemos casi 100 años, ¿no? Fue como en 1930 que se empezó a ya registrar los sismos y a tener una cierta estadística, ¿no? De ellos. Entonces ustedes pueden ver que, pues en este caso, eh, la escala de magnitud de momento es un poco menor que la escala de intensidad. Aquí pues ponemos como datos o como ejemplo los, digamos, 10 mayores terremotos, pero sí subrayamos que son registrados. Quiere decir que pues, habrá habido algunos que no había todavía el registro, la instrumentación, la tecnología para poderlos tener. Y entonces ustedes pueden ver que, no obstante, México tiene aquí uno de 9 en Michoacán, en 1858. Es una fecha anterior a 1930, en donde ya se empezó a instrumentar y a registrar los sismos, pero ustedes pueden ver que es pues son sismos de gran magnitud. Este de Valdivia, en Chile, de 9,5, fue tan importante que no fue rápido el poder dimensionar que había sido 9,5 la magnitud, incluso se tardaron algunos años en poder ya dar el dato, ¿no? Quiere decir que utilizaron ya la tecnología más reciente para poderlo llevar a cabo. Y fíjense, aquí en esta parte, en Indonesia, tuvimos uno de 9,3, que es el segundo registrado en el 2004, y más adelante vamos a ver que hubo uno provocado por la erupción del volcán Hungatonga de 9,1, que fue exactamente en enero del año pasado. Entonces ustedes pueden ver que esta zona de Indonesia, en Aceh, Valdivia, etcétera, todas pertenecen al cinturón de fuego, ¿no? O cinturón del Circunpacífico. Vean ustedes esta parte, tenemos Haití, no tenemos un gran, digamos, sismo en cuanto a magnitud, tiene 7, y sin embargo vean la devastación, quedaron muy pocos edificios en pie debido pues a muchas cuestiones, como por ejemplo, un poco Haití es un país pobre, a lo mejor no tuvo el suficiente presupuesto, la suficiente calidad de materiales, en fin, hubo una serie de variables que incidieron en que pues no pudieran estas estructuras tener un resultado, una respuesta favorable, ¿no? Ante un sismo, que en este caso parecía que no era tan grande, pero sí fue muy devastador. Digamos que en la escala modificada de Mercalli, pues a lo mejor andaría como por el 9 o 10, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que pues no necesariamente se llega con una gran magnitud a una gran devastación. En la Ciudad de México, como es una zona en donde había confluencia de lagos, nosotros tenemos un fenómeno que en lugar de que, si por ejemplo planteamos que viene un sismo de Guerrero con 380 kilómetros de distancia, pues lo lógico es pensar que las ondas se tendrían que ir amortiguando. Sin embargo, en lugar de amortiguarse, se magnifican por esta situación de que tenemos un suelo gelatinoso, arcilloso, sumamente blando, tenemos exlagos ahí,
y en lugar de que la magnitud del sismo vaya menguando, pues va creciendo, ¿no? Entonces es otro fenómeno que hasta hace poco se ha podido, estudiar mejor. Esta parte, pues quise ponerla porque ya ven que ha habido 3 sismos, un 19 de septiembre en el 85, luego hubo uno en el 2017 y luego hubo uno en el 2022. El del 85 fue de 8.1, el del 2017 de 7.1 y el del 2022 de 7.7. Pero pues la pregunta que se le hace a la parte científica es qué probabilidad hay de que existan sismos de magnitud mayor de 7, que es una magnitud respetable, un día 19 de septiembre. Igual ustedes se recordarán que en estos dos fechas, del 2017 y del 2022, se habían instaurado simulacros y exactamente poquito tiempo después del simulacro venía el sismo real. Y curiosamente, después de que la gente se había organizado y había dado ya su estrategia de cómo se iba a comportar cuando venía el sismo real, pues nuevamente llegaba la parte caótica, la parte de desorganización, la parte pues de sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de por qué aparecen 3 sismos un 19 de septiembre, pues hasta ahorita la ciencia dice que no hay ninguna vinculación en cuanto a la forma o a la situación con argumentos científicos, pero sin embargo la parte de la gente o nosotros poniéndonos en el lugar de personas común y corriente, que no somos científicos, pues decimos, pero ¿cómo no? Incluso ahora ya cambiaron, ya no va a haber simulacro el 19 de septiembre de este año, por cuestiones de, eh, digamos, por cuestiones, digamos, que pues ya lo cambiaron, ¿no? Dijeron, no vamos a ver esto. Bien, voy a hablar un poco de lo que hacemos con los chicos con esta temática. Les hablaba yo del volcán Jungatonga, que tuvo 9.1, una erupción muy cerca, ¿no? Muy cerca de Indonesia. Y ustedes pueden ver iniciamos este cartel con una foto en el cual quisimos incorporar una realidad aumentada, pero fue muy importante la erupción de este volcán, porque la magnitud es 9.1, digamos que está entre los 3 más grandes de los 10 que puse hace ratito, ¿no? Y si ustedes pueden observar la parte del material expulsado, aquí no hay tanta precisión, pero algunos la colocan hasta en 50 kilómetros, 56 kilómetros de material expulsado. Y obviamente el sonido de la erupción llegó hasta Alaska, que está pues, a una distancia de más o menos 9,000 metros, perdón, 9,000 kilómetros. Y tengo aquí pues digamos que un ejercicio con los estudiantes de sexto año de área 1, en el cual tomamos los datos del volcán. Es un volcán submarino que es sorprendente porque a la hora de que ve uno sus características, dice que tiene 2 metros sobre el nivel del mar, o sea que prácticamente es un volcán que está sumergido, ¿no? En el Océano Pacífico. Entonces, se toman algunos datos. Aquí también encontramos que hay diferencias en cuanto a las medidas, ¿no? Que se tienen. Pero bueno, nos sirvió para calcular, por ejemplo, el diámetro del cráter, el perímetro. Fíjense, una medida interesante, la energía liberada, que hablamos de 10 megatones, que es una cantidad pues muy importante de energía, que digamos que eso como para referenciar lo que sería un megatón, sería la cantidad de energía que se disipa cuando explotan 1 millón de toneladas de tolueno. O sea, es algo, inimaginable en el sentido de poderlo dimensionar así, pues solamente describiéndolo, ¿no?
Bien, a partir de esta distancia que hablábamos de los 9,000 kilómetros que se oyó, que se escuchó de la erupción hasta Alaska, hacemos aquí por una ecuación muy sencilla de física que se revisa en el bachillerato y llegamos a esta velocidad eh, que después al nosotros proponer una ecuación en este segundo aquí donde tengo el cursor, pues más o menos nos damos cuenta que la velocidad calculada con la velocidad con la ecuación que estamos proponiendo es bastante cercana, ¿no? Y después, utilizando también la parte esta que revisamos de la primera derivada, de la segunda derivada, también calculamos la aceleración, ¿no? Con la segunda derivada, y entonces podemos hacer un ejercicio con la matemática que se utiliza en el bachillerato, bastante adecuado para el tema que estamos nosotros llevando a cabo, ¿no? Que sería la sismicidad. Obviamente este, digamos que explosión o, o evento tan importante del Hunga Tonga también generó tsunami, un tsunami pues muy importante. Aquí en esta gráfica se quiere ilustrar cómo pues realmente ocupó una gran parte, ¿no? Del Océano Pacífico y pues realmente a nivel planeta Tierra también fue simbrado, ¿no? Aquí ya un poco para utilizar también la parte de integrales, con una integral utilizando la ecuación del área del cono, entonces también hacemos un cálculo de la cantidad de material que se pudo haber eh, llevado a cabo. No sé si la cantidad de material que se pudo haber expulsado, le voy a dar un poquito más para que se observe un poco de zoom. Y bueno, esta sería un ejemplo, ¿no? Rápidamente. Y voy a revisar otro. Digamos que esa sería la forma en que nosotros llevamos esta parte. Esta torre Reforma es una torre que está en la zona del circuito interior que ustedes conocen, aquí junto a la Torre Mayor, en esa zona. Es una torre, pues aquí la pueden ver, es una magnífica torre. Fue premiada en el año 2018 con el premio al mejor rascacielos del mundo por varias razones. Una que es muy importante es que su estructura solo consta de 2 muros y no tiene columnas intermedias. Es algo que pues los arquitectos valoran muy ampliamente porque tienes áreas despejadas, ¿no? Tienes áreas grandes con la estructura bien resuelta. Y entonces vean, aquí también este cartel yo lo había presentado, lo habíamos presentado junto con los chicos, me parece que fue el último evento del SUMEM, y le quisimos precisamente añadir la matemática o la mayor parte de matemática que se revisa en el bachillerato, analizando esta torre reforma con los conceptos de derivada, integral, pendiente. Aquí, por ejemplo, para calcular esta cantidad de vidrio, ¿no? Que lleva la fachada. En fin, es un dato, igual, si gustan, les dejo la presentación y los que quieran hacer algún análisis un poquito más a detalle, con mucho gusto, pues ahí quedaría, ¿no? La parte de pues esta aplicación que sería cómo el hombre, a pesar de que no tiene toda la información de lo que pasa en la Tierra con los movimientos de los sismos, sí tiene el atrevimiento, ha tenido la tecnología y ha tenido también la creatividad para erigir estructuras pues de esta magnificencia, ¿no? Fíjense, esta torre tiene 246 metros en la Ciudad de México. El gran mérito, pues, es que estamos en una ciudad, como comentábamos, que era una confluencia de lagos. El material que hay en el subsuelo es material sumamente frágil. Y pues también podríamos hablar del edificio más alto, el Burj Khalifa, que mide más de 800 metros. Entonces, bueno, ahí está también pues la gran acción del hombre
a pesar de que no conocemos tan a fondo lo que sería, lo que sería la parte de eh, el subsuelo, ¿no? Cómo se mueve y todo esto que pasa, ¿no? Entonces ahora eh, vamos a, voy a continuar con la parte, nomás déjenme un momentito. Regreso a la presentación y voy a continuar con la parte de el, ya me salgo aquí de la Tierra, ¿no? Ya fue algo, digamos que una revisión de cómo son los sismos en la Tierra. Y aquí vamos a revisar cómo son los sismos en el cielo. Y hablamos primero de la misión Apolo. Por ahí de los años 1969 fue que llegó el hombre oficialmente a la Luna. Aquí pueden ver ustedes los cráteres que son creados o originados por las colisiones de los meteoritos, ¿no? Que están impactando la Luna. Y ustedes pueden ver que esa misión Apolo dejó instrumentos y que sí ha detectado temblores en el satélite de nuestro planeta. Igual en esta nave INSAC de la NASA, en Marte también ha detectado que hay movimientos telúricos, ¿no? En el planeta rojo. Este toma relevancia porque ustedes han escuchado ahora que Elon Musk, uno de los hombres más ricos del planeta Tierra, que estudió la carrera de físico, tiene como un objetivo importante para él, personal, digamos, que quisiera llegar a poder, pues, tener como alternativa al planeta rojo, como una alternativa de nuestro planeta, ¿no? De que nosotros pudiéramos también tener una sede alterna. Claro, para esto, pues, hay varias cosas que son difíciles todavía de resolver, pero por lo pronto ya se están teniendo algunos viajes, a la estación espacial, se están intentando hacer viajes a Marte, ¿no? Que duran más o menos unos 8 meses, etcétera, ¿no? Entonces, pues está avanzando. Esta parte de la actividad sísmica genera estos sismos o cimas con C, o picos muy altos. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el Monte Everest, que es uno de los, es el segundo más alto. Digamos que sería el primero más alto del planeta Tierra, porque si lo medimos de la base a partir del nivel, del nivel del mar, pues mide 8.6, 8.8 kilómetros. Sin embargo, hay otro pico que es el Mauna Kea, que mide 10.2 kilómetros. Sin embargo, no se le da tanta difusión porque más de la mitad del pico está sumergido. Entonces, por eso normalmente o escuchamos que es el Monte Everest, ¿no? Pero si ustedes ven la comparación con los demás picos, este pico está en Marte y ya tiene 14 kilómetros. Este que está en Japeto, que es un satélite de Saturno, está en 20 kilómetros. Y llegamos al líder, ¿no? Que es el Monte Olimpo en Marte, que tiene aproximadamente 23 kilómetros. Estamos hablando de más de más del doble del Mauna Kea y como 2.5 veces el Monte Everest. Entonces quiere decir que en Marte, por esta situación, ha habido una intensa actividad sísmica muy importante. Hubo, y a lo mejor actualmente todavía hay, pero pues habría que ver de qué magnitud, ¿no? Igual aquí en Vesta tenemos uno de 22 kilómetros. Vesta es un asteroide que eh, orbita el Sol, entonces también tiene un pico alto. Y este de Io, que es un satélite de Júpiter, que también tiene una actividad sísmica muy importante y son pues 17,5 kilómetros. Entonces ustedes pueden ver que esto nos da bastante registro de lo que puede estar pasando en la actividad sísmica en diferentes lugares, ¿no? Aquí también en Venus, la misión Magallanes de la NASA también logró instrumentar, quiere decir que mandó pues tecnología, ¿no? Para poder medir los sismos en Venus. Y si ustedes observan, estamos hablando de los planetas rocosos, porque aquí en la más grande luna del sistema solar, en Ganímedes, también se han registrado. Y bueno, aquí una de las preguntas. Esta parte
en Io hay una gran atracción gravitatoria, no hay tectónica de placas, entonces aquí se tiene como una línea de investigación que esta atracción gravitatoria podría ser otro mecanismo generador de sismos en el universo. En el planeta Tierra es conocido que tenemos la tectónica de placas, ¿no? Pero un poco la idea de irnos al universo, y no nos vamos tan lejos porque pues el sistema solar es lo que el hombre ha logrado poder instrumentar para medir esto, ¿no? Obviamente nuestra estrella, la batería de nuestro sistema solar, el Sol, se han calculado que ha habido sismos de 11.6. Si ustedes observan, nosotros el sismo de Valdivia tenía 9.5. Entonces del Sol de 11.6 pues es nada menos que 1000 veces más poderoso, ¿no? Disipa 1000 veces más energía que el mayor sismo que se ha dado en el planeta Tierra. Y entonces, bueno, aquí pues ya se nos abrió la llave para poder seguir pensando. Aquí estamos hablando de nuestra estrella, el Sol, que no es una estrella más que pues común y corriente, ¿no? En el universo. A esta parte de la sismología, cuando se habla de la sismología del Sol, se le denomina heliosismología. Y a la parte de las estrellas se le llama astrosismología. Entonces, esta parte, obviamente ya no llegamos con instrumentación, porque pues salir del sistema solar ha sido complicado, es una asignatura pendiente para el ser humano. Sin embargo, sí se han podido calcular con software, modelos computacionales, en fin, toda la parte de la ciencia y de la tecnología al servicio del hombre, con base en modelos hidrodinámicos y modelos computacionales, algunas magnitudes, ¿no? En estrellas, por ejemplo, también se tiene una clara idea de que los sismos más poderosos podrían estar siendo generados por la colisión de dos agujeros negros, o un agujero negro y una estrella de neutrones, o dos estrellas de neutrones, etcétera. Esto que ahora se llama, está muy en boga, ¿no? Lo de las ondas gravitacionales, y que seguramente pues son los eventos que pues generan mayor movimiento, ¿no? En el caso de las estrellas. Aquí hay un ejemplo de una estrella que se denomina Magnestar SGR, en el cual se pudo tener eh, un cálculo de lo que pudo haber sido el movimiento telúrico generado. Y bueno, aquí les voy a dejar una pequeña pregunta ahí para reflexión. Pongo en contexto, el mayor sismo en la Tierra fue de 9.5 en Valdivia. Dijimos que en el Sol también se calculó en 11.6. ¿Y de cuánto creen que pudo haber sido este sismo en esta estrella? ¿A cuánto creen que equivalga? Eh, Puesto que tuvo una luminosidad de 3.000 millones de veces más que nuestro Sol. Es una cantidad que pues resulta muy complicado poderla referenciar o imaginar, ¿no? Pero bueno, esa sería la pregunta. A ver si por ahí alguien nos quiere dar su idea. A ver, Mario Delgadillo, Sí. si eres tan gentil, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Disculpe que no abra la cámara, pero me ando conectando por datos móviles del celular y se me inhibe la conexión. Yo lo que había escuchado que en un pulsar, en una estrella de neutrones, la máxima escala que puede tener un temblor es el equivalente a 16 grados. No sé si me quedé corto o si estoy en la respuesta correcta, pero eso escuché como el sismo de más alto grado. Entonces, yo pues ahora sí que sobre esa cuestión que alguna vez referencié en una revista científica, yo creería que haya sido de 16 grados. Gracias. Ok, muy bien, Mario.
Si hay alguien más que tenga alguna idea, esto les digo, a mí me costó mucho tiempo de estar buscando. Igual hay mucha información con diferentes medidas, ¿no? Dan datos diferentes, pero es muy interesante, la verdad. Obviamente aquí ya estamos hablando de cálculo, ¿no? No tenemos instrumentación en las estrellas como para poder medir, eh, digamos, de manera más fidedigna esto. Si me permites, en un momentito voy a dar un poco de tiempo si alguien más quiere dar algún dato eh, para al final ya cerramos esta parte. Muchas gracias, Mario, y te agradezco tu participación y tu valor que aquí lo tengo registrado y al ratito lo comentamos, ¿no? Bien, esta parte entonces nos lleva a que la mayor vibración que ha existido en la edad del universo, pues es la explicación más aceptada de cómo se generó el universo, ¿no? Lo que fue el Big Bang. Seguramente ahí fue donde ha habido una mayor disipación de energía. Entonces, bien, esta parte, aquí voy a hablar de dos, tres cosas que me parecen sumamente relevantes y quizá les deje algo que les ayude a ustedes o que quieran utilizar en su labor docente. Eh, los créditos que ustedes ven son para el Servicio Sismológico Nacional y el Instituto de Geofísica de la UNAM, que imparte un diplomado en sismología exprofeso para estudiantes de bachillerato. Entonces yo aquí les recomiendo ampliamente este diplomado. Es un diplomado muy intenso, importante, aprendes mucho y sobre todo con esta idea de que sí debemos tener una cultura con este tema de los sismos. Como les decía, hay especialistas que promueven que haya una materia ya curricular o como materia curricular se pusiera en el nivel bachillerato, porque pues ya ven, ¿no? Cada rato tenemos ensayos, ¿no? Simulacros, eh, estrategias de protección civil, etcétera. Entonces, pues yo creo que es un tema que, pues por la ubicación que tenemos y por eh, precisamente estar en el cinturón de fuego o cinturón del circunpacífico, pues vamos a seguir teniendo sismos de magnitud importante. Aquí hay unos videitos que también les recomiendo que puedan ustedes analizar, interesantes sobre terremotos en planetas, lunas, estrellas, etcétera, ¿no? Y esta parte del léxico que se va acuñando con la nueva, digamos que llevar los sismos al universo. Entonces, los sismos en el Sol se llama heliosismicidad y los sismos en las estrellas entonces, nosotros decimos que se llama astrosismicidad, ¿no? Por ejemplo, en esa estrella en particular le llamaron estrella moto. O sea, digamos que lleva una lógica, ¿no? La forma en que se van acuñando estas, pues nuevo léxico. Bien, voy a poner es un pequeño videito, dura 2 minutos y vean ustedes lo que pasa con dos agujeros negros colisionando y al final ya nada más cierro con un pequeño comentario. A ver, lo voy a poner.
Bien, miren, les comparto esta información. Si gustan, podrían tomarle una captura de pantalla. Los que por ahí ahorita estaba viendo algunos compañeros que estaban incorporándose a la plática y vi que algunos estuvieron en alguna de las generaciones del diplomado en sismología. Obviamente es un diplomado sumamente demandante en cuanto a tiempo, pero realmente los que lo hayan logrado terminar, pues estarán de acuerdo conmigo, ¿no? En que adquieres una buena cantidad de conocimientos que nos pueden servir en nuestra labor docente y pues, en los simulacros y en la forma en que reaccionamos ante un evento. Eh, Está por empezar, va a empezar por ahí no sé, por aquí le veía, terminó apenas en mayo, ya por ahí de junio viene eh, el término, ya se gradúan y creo que empieza por ahí de agosto, entonces los que quieran, realmente es un excelente eh, diplomado y pues es impartido por los mejores científicos que tenemos en México, muchos de nivel internacional, ¿no? O nivel mundial. Eh, Les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ahorita les quiero contestar la pregunta que habíamos dejado ahí pendiente, de que nos habían dicho de los 16, ¿verdad? La magnitud 16, que ahora ya no se reporta ni se pone grados, ¿no? A ver, yo estoy viendo aquí algunos en el chat. Déjame ver, voy a revisarlo, a ver si hay algunas preguntas y Sí, las voy. hay dos comentarios. Sí, sí, ¿quiere decirme la maestra o yo la Sí, uno veo? es del profesor Julio César Espinosa. Sí. No sé si el profesor Julio lo quiera comentar. O lo leemos, dice, cuando se tiene una mayor intensidad de vibración, el movimiento ondulatorio es más pequeño o más grande. Y en este caso, la mayor vibración, ¿qué escala ondulatoria tendrá? Ah, ok. La segunda parte, no sé si me la puede repetir, por favor. Dice, y en este caso, la mayor vibración, ¿qué escala ondulatoria tendrá? Ah, ok, ok. ¿Qué escala ondulatoria? Mire, es muy interesante las dos preguntas, porque, por ejemplo, cuando nos vamos al espectro electromagnético, hay ondas, por ejemplo, las ondas de radio, son ondas muy grandes, ondas que son del tamaño de 2 niveles de una casa, por ejemplo. O sea, son ondas sumamente grandes. Pero conforme se va haciendo más intensa la energía que llevan, entonces esa amplitud se va haciendo más compacta. Entonces las ondas más pequeñitas para viajar a través del universo, que llevan más energía, son más compactas. Igual tiene una lógica, porque una onda tan grande como la que tiene 2 niveles de una casa, por ejemplo, pues tiene también mayor probabilidad de ser obstaculizada o chocar con algo, ¿no? Entonces, esta parte es sumamente interesante. La segunda, me dice si le entiendo bien, es que estas preguntas siempre tienen una gran cantidad de aristas, ¿no? La segunda pregunta en otra plática me preguntaban que si hay manera de que saliendo de el sistema solar se pueda medir o se pueda saber qué magnitud tienen los sismos. Como comentábamos, no hay instrumentación posible. Entonces, lo que hay son cálculos, hay mucho software, mucha tecnología, pero no hay la instrumentación. Esta instrumentación sirve porque pues tú normalmente haces un cálculo, lo voy a poner de una manera yo creo que bastante sencilla, en una obra civil aquí en la Ciudad de México, tú haces tu proyecto y lo haces en gabinete, quiere decir en tu escritorio, con la tecnología, etcétera. Pero cuando vas al terreno, el terreno mide diferente porque
pues físicamente hay otras medidas que normalmente deben de ser cercanas, pero no son iguales, ¿no? Entonces, esta diferencia entre el cálculo que uno hace con la medición en el sitio, siempre va a haber una diferencia que puede ser importante. Obviamente, si hablamos de cantidades astronómicas, pues los errores se van a hacer mucho, mucho mayores, ¿no? Entonces, esta parte, entonces un poco para tratar de responder tu pregunta, yo me quedaba, bueno, en lo que decían hace rato, ¿no? Pues de 11.6 nos decía, pues yo le vi por ahí que decía 16. El cálculo, porque son cálculos los que se hacen en las estrellas, el cálculo para esta estrella magnetostar es de 30.6. Fíjense, de 30.6 subió desde el 11.6 que tuvo el Sol, como nuestra estrella que está en el sistema solar, hasta 30.6. Estamos hablando de 1 por 10 a la 30 veces más grande, ¿no? Y no estamos hablando de una colisión de agujeros negros, ni una colisión de dos estrellas, de neutrones, etcétera. O sea que todavía habría más, digamos que más rango, ¿no? Para las magnitudes. Obviamente esto, como les digo, pues es calculado y es con base en la tecnología. Bueno, espero haber contestado y creo que contesté también la otra, ¿no? El dato que yo por ahí investigué para esta magnetostar es de 30.6 y queda abierto todavía para eventos más, pues más explosivos, los llamaría yo, la magnitud que puedan tener. Wow, qué números. Al inicio de la plática había un comentario de la profesora Rocío Hernández. No sé si quiera hablar, profesora. Bueno, ella comenta que en 2017 en la Torre Mayor se levantó el piso de planta baja y que 2 vidrios se estrellaron. Y bueno, Sí. esta parte de los rascacielos, originalmente se llamaba rascacielos a edificaciones de 100 metros de altura, de 100 metros de altura para arriba, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, ya tenemos nosotros varios ahí en el circuito interior, en la zona de donde está la Torre Mayor, la Torre BBVA, la Torre Reforma, etcétera, pero se han comportado, bueno, la Torre Mayor tiene unos amortiguadores del tamaño de los pisos. Ustedes lo pueden pensar como el amortiguador de su bicicleta, ¿no? Una bicicleta a lo mejor por ahí la tienen a la vista, algunas ya tienen amortiguador, o los carros, ¿no? Que también tienen su amortiguador y cuando ya deja de funcionar, pues, choca, ¿no? Se siente el golpe muy fuerte y ya la parte de nuestro cuerpo lo tiene que absorber. Entonces, esta parte de los rascacielos, como están desplantados, en este caso en una segunda capa dura, hablamos de 66 metros de profundidad del nivel del banqueta que nosotros tenemos. Entonces, estamos hablando de una cimentación muy especial, que son pilotes, una gran cantidad de pilotes y toda la tecnología que hace que la estructura cuando se empieza a mover con un sismo se vuelva a poner en estado estático, no le permite empezar a oscilar a la estructura esos, en este caso, amortiguadores que hablamos de la Torre Mayor. Realmente lo que comenta la maestra de un vidrio, bueno, ustedes pueden ver que los extranjeros se ponen enfrente y ven para arriba y ponen cara de asombro, ¿no? De pasmo, porque realmente es una obra de ingeniería que reta a la naturaleza, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas, tenían 450 metros de altura. La gran diferencia es que en esa zona el terreno son macizos rocosos con una gran resistencia y nosotros aquí, aún en la segunda capa dura, no tenemos roca, no tenemos digamos que estratos sumamente compactados, pero no son el mejor material, digamos, para poder desplantar. Entonces, pues
Sí, yo digo que un vidrio de todo lo que pasó ahí es realmente una respuesta muy favorable, ¿no? Y pues agradezco ahí. Lo que sí quisiera yo comentar, si está uno en esos rascacielos, nuestro corazón no detecta que la estructura tiene una gran tecnología y que lo más seguro es que vaya a tener una reacción favorable ante el sismo. Entonces, nuestro corazón pues sí se revoluciona y pues hay mucha gente que le puede dar un infarto o sí tiene una respuesta pues desfavorable, ¿no? Por el miedo, ¿no? Es increíble. Estamos hablando de más de 40, 50 metros de altura, perdón, 40, 50 niveles de altura, ¿no? O sea que hablamos de más de 200 metros de altura en los niveles más altos. Sí, muchas gracias. Sí. La profesora Silvia te felicita, dice que una conferencia excelente. La profesora Raquel también te felicita y dice que si podrías comentar acerca de los microsismos que ocurren en Ah, la eso Ciudad está de muy de México. moda, ¿no? Sí, Mira, yo el 10 de mayo estábamos celebrando el Día de la Madre de este año precisamente y eran las 10 de la noche con 10 minutos, algo así. Yo en lo personal estaba en mi camita, acostado, recostado, y sentí como que se levantó la cama y luego se regresó. Y en la Ciudad de México, ustedes a lo mejor seguramente lo han sentido, en muchas edificaciones donde hay eh, vías importantes que son de un ancho grande y con mucha circulación, hablemos de Avenida Revolución, de Insurgentes, de Reforma, etcétera. Cuando pasan unidades pesadas, las estructuras se cimbran, se mueven, hay un cierto movimiento que nos vamos acostumbrando a tener porque pues así es, ¿no? O sea, pasa un camión materialista o un tráiler y se mueven las estructuras. Entonces yo pensé, seguramente me asomé a ver si había pasado un tráiler, pero a esa hora ya no es horario para que un tráiler pase. Estos microsismos no habían sido tan recurrentes como ahora están pasando porque hay algunas explicaciones que se tienen. Por ejemplo, hay fallas geológicas en ciertas alcaldías de la Ciudad de México. Por ejemplo, Álvaro Obregón tiene incluso cavernas en el subsuelo. Entonces, este tipo de oquedades provoca reacomodos en el subsuelo y lo que producen son lo que han denominado microsismos, porque no son sismos de una gran magnitud, a lo mejor es uno, dos, quizá tres unidades de magnitud. Y fíjense que estoy enfatizando porque nos lo hicieron saber en el Servicio Sismológico Nacional, que ya la magnitud de un sismo no se reporta ni en grados ni en Richter, ¿no? Eso ya pasó a la historia. Simplemente la magnitud sería uno, dos y tres, escala de magnitud. Entonces, son sismos que tienen poca magnitud, poca duración, y son localizados precisamente en una alcaldía o en una zona muy precisa. Y es precisamente por estas situaciones de que hay o falla geológica o también lo que los produce es la extracción intensiva que se ha tenido del subsuelo de agua. Entonces, se hacen reacomodos y entonces hay un microsismo. No son, digamos que tan peligrosos, pero pues la gente dice, ah, caray, ¿no? Pues sí sentí que se movió y pues se movió rápido, pero no llegan a ser, digamos, devastadores, ¿no? Que pudieran colapsar una estructura. Entonces estos están muy de moda y ahora incluso se está investigando mucho más en las alcaldías en donde hay fallas geológicas, etcétera. En Iztapalapa, por ejemplo, pues hay muchas eh, cuestiones de que el subsuelo está pues dañado con grietas, etcétera, ¿no? En Álvaro Obregón hay cavernas, en Coyoacán también, y creo que en todas las alcaldías la parte esta de la extracción intensiva del agua del subsuelo hace que pues haya esto, ¿no? Pues acuérdense del 10 de mayo del 2022 fue
el último microsismo, creo que fue en la delegación, en la alcaldía Coyoacán, pero se sintió, yo estoy en otra alcaldía y sí se sintió. Sí, justo este que dices del 10 de mayo fue aquí en el Álvaro Obregón. Yo vivo en el Álvaro Obregón, aquí por Prepa 8, y yo creo que como dicen, fue abajo de ¿Epicentro? mi cama. Ah, Fue abajo sí. o sea, es el más horrible que he sentido. Lo he sentido más fuerte que los terremotos. Fue espantoso ese. Muy corto, pero muy fuerte, sí. Qué Y sí, bueno, yo no lo toqué, maestra, pero qué bueno que lo toca. El epicentro es el punto donde se genera el sismo en ok, el interior de la Tierra. Y bien dijo usted, el epicentro fue abajo de mi cama. Seguramente seguro. no hubo una gran distancia en donde es bueno, perdón, esta parte donde se genera se llama hipocentro. Y cuando nosotros trazamos una perpendicular hacia la superficie, entonces localizamos el epicentro. Entonces, esta parte quiere decir que nosotros cuando hablamos de los temblores de Guerrero, pues tenemos epicentros a 380 kilómetros, una distancia en la cual, pues, hay oportunidad de que se amortigüen las ondas sísmicas, ¿no? Pero en este caso de los microsismos, sí es un efecto, sobre todo para los que están en la zona del hipocentro y ya con la proyección en el epicentro, pues es un efecto bastante feo, ¿no? Sí, Digamos, no logra, no va a lograr ni colapsar una estructura, etcétera, porque son de magnitud pequeña hasta ahorita, ¿no? Porque tampoco se tiene todavía gran estudio acerca de ellos. Hasta ahorita es lo que ha pasado. sí, sí, el epicentro fue aquí en Las Águilas, fue muy cerca de mi casa, abajo de mi cama. Yo insisto. Hay otro comentario del profesor Manuel Olivares. Profesor Manuel, no sé si lo quiera comentar. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Perdón por mi mala conexión. Portales, quería preguntarte, resulta que si uno busca en YouTube, por ahí sale información acerca de que durante un gran terremoto se perciben luces en el cielo. Y bueno, la gente empieza a divagar y a hacer cosas extrañas. Me gustaría saber si tú tienes alguna referencia, un artículo científico, información de alguna universidad al respecto. Muchas gracias y un gusto verte. ¿Qué tal? De veras, mucho gusto, Manuel Olivares, que fuiste nuestro compañero en Prepa 9. Mira, hay una gran cantidad de información que se maneja queriendo conectar los sismos de la Tierra con eventos que pasan fuera de la Tierra. Hasta ahora, científicamente no se ha encontrado una relación, una vinculación. Eh, Como esta plática se llamó Aquí en la Tierra como en el cielo, sí lo que observamos es que cada astro, en este caso hablamos de planetas, hablamos de estrellas como el Sol, hablamos de eh, agujeros negros, tienen su propio mecanismo de generación de sismo que no, digamos por ejemplo, el Sol, cuando hay un evento sísmico, algo se va a ver a lo mejor de que pues lanzó por ahí una fulguración, etcétera, ¿no? Pero no producen los sismos en la Tierra. Nuestro mecanismo es la tectónica de placas. Esto es hasta donde la ciencia ha estudiado. Pero sí, con mucho gusto te voy a compartir algo de literatura al respecto. Y sobre todo, mira, yo lo que me gustaría es que se animaran, porque realmente esta cultura de los sismos, yo creo que hay que estudiar más. ¿Se acuerdan que empecé con una, ¿no? Si por lo menos en este siglo XXI, una interrogante, vamos a poder saber de los sismos de 6 para arriba, cuándo, dónde y con qué intensidad se van a dar. Eso nos ayudaría muchísimo a la prevención, pero también hay que reconocerlo que estamos muy lejos de poder, tanto en la exploración del interior de la Tierra,
como en la exploración de la Tierra para afuera, ¿no? Estamos muy lejos todavía, la tecnología del ser humano, pues no alcanza. Entonces, pues esa sería la respuesta que de bote pronto te daría, pero sí, con mucho gusto te doy algunas referencias y si busco por ahí tu correo y te envío información, o si lo quieres compartir aquí, yo lo copio. Muchas gracias, Manuel, y un placer ver a muchos compañeros que son de otras prepas y que pues me da mucho gusto por aquí saludarlos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Qué gran tema, ¿eh? Es un tema que se le puede sacar tanto para nuestros alumnos, hablar de física, de geografía, de hasta la parte social, la arquitectura y pues matemáticas. Qué gran tema. De verdad, felicidades, profesor, que muy interesante. No sé si hay algún más comentarios. Profesor Gabriel dice que gracias. Ya está ahí el correo del profesor Manuel. No sé si lo Muchas quieres ver. gracias. Está ahí en el chat. Sí, lo tomo. Bueno, pues yo nada más agradecerle al profesor Portales su excelente plática. Muchas gracias, profesor. Y y sí, como ya lo mencionó la maestra Clara, pues cuando uno atisba cualquier parte del estudio serio de la naturaleza, uno se encuentra más misterios de los que uno puede resolver, ¿no? Y son dignos de atención, y creo que eso es la fuerza que empuja hacia el estudio. Muchas gracias, profe. Sí, muchas gracias, doctor Falconi. Y qué lástima que pues ya no hay SUMEM. Yo, esta parte de Torre Reforma, esa yo la presentamos junto con mis alumnos en el último evento que fue un congreso ya internacional. Yo dije, no, el SUMEM va hasta para arriba, ¿no? Y me llevé la tremenda sorpresa de que el siguiente ciclo ya no hubo. ¿A qué? Sí. Qué pena, pero pues Sí. digo, uno entiende, ¿no? Que a veces No, pasan así. pero aquí seguimos trabajando, seguimos colaborando y también estamos pensando en, ya lo hemos comentado, en tratar de recuperar, por ejemplo, estos encuentros que Esos teníamos encuentros, anuales. sí. Ujú. Entonces vamos a recuperarlos y estamos esperando simplemente tener un espacio que ya nos ofrecieron ahí en la facultad, bueno, en la Facultad de Ciencias, como uno siempre, y, y ya los tendremos al tanto de todas estas noticias y avances para seguir colaborando todos alrededor de la docencia, de la matemática y de la ciencia en general. Gracias. Los sismos de aquí, de entonces, que estos que vienen de la costa, de acuerdo con lo que nos explicó, son convergentes, ¿verdad? Es por convergencia, generalmente, ¿no? Sí, bueno, es que ahí la interacción de placas, nosotros tenemos la suerte de que hay 5 placas interactuando por ahí, no son las mismas siempre. Ah, Por eso luego eh, alguien me preguntaba, ¿qué tenemos así como algo real para poder reaccionar ante estos sismos que vienen de la parte de la costa de Guerrero? Pues la estadística marca cierta recurrencia como de 28 años entre los sismos que han sido pues con cierta magnitud y han sido devastadores. Entonces, esta parte es que el del 2017 no tuvo que ver no se generó ahí, no era el que estábamos esperando como recurrente, fueron otras placas y eso es algo que nos abre otra vez las incógnitas porque pues digamos que es un acertijo, ¿no? Y simplemente en la parte esta de la costa tenemos 5 placas que pueden estar funcionando y que pueden producir sismos convergentes, divergentes, etcétera, ¿no? Igual hay ah, una placa de subducción en esa misma zona
Y entonces, bueno, lo que hasta ahorita se puede saber es que se sabe ya después del sismo. Eso es lo malo, ¿no? Que todo lo que se puede investigar, se investiga a toro pasado, después del evento. Y eso, bueno, es bueno porque aprendemos, pero lo ideal sería que tuviéramos para prevenir. Pero eso hasta ahorita no hay manera, ¿no? Sí, con la ciencia, pues no hemos tenido esa respuesta. No, pues es que es muy difícil, ¿no? Porque depende mucho también de la forma estricta de esas placas, ¿no? Ujú. Y cómo se modifican después de los deslizamientos, etcétera. Me imagino que depende también de eso, porque lo dibuja ahí, dibuja las plaquitas muy bonitas, muy lisas, pero en la realidad, esas son formaciones de, de formas casi indescriptibles, ¿no? Me imagino que eso influye. Sí, esa parte, como usted bien dice, ahí yo puse un mapa conceptual de la geodinámica de las placas y nos hicieron hacer hasta unas maquetas, etcétera. Pero ya en la realidad no tenemos, y es muy bonito decir esta se desliza, ¿no? Y Sí, esta, exacto. esta se subduce, ¿no? Y entra por abajo. Es muy bonito decirlo en la teoría, pero realmente ya en la realidad, antes se hablaba incluso de movimiento oscilatorio y trepidatorio, lo cual también el Servicio Sismológico Nacional nos dice que es incorrecto, porque cuando viene un sismo se producen todos los efectos en cualquier momento y cambian también en cualquier momento. Entonces, pues esto de la teoría está bonito como para entenderle uno, pero luego ya a la hora de que le da uno velocidad, pues entonces sí pasa, se mueve todo, ¿no? Todas las variables. Interesante digo, esto va a dar para que esté uno pensando una gran cantidad de preguntas que nos quedan y como siempre en la ciencia hay más preguntas que respuestas, ¿no? Gracias, profe. Muchas gracias. Así es. Pues ya es hora, pero hay una última pregunta del profesor Enrique. Dice, ¿cuándo un sismo puede generar un maremoto o de qué depende? Sí, mira, el ejemplo que yo quise poner es esta erupción del volcán Hungatonga. Les recomiendo que entren porque uno dice, bueno, los volcanes también producen sismos. Ustedes ahorita con la actividad que tiene el Popocatépetl, se ve, ¿no? Se ve que produce sismos. La gente que está por ahí le dice, oye, se está moviendo la tierra y está caliente. Pero se pensaba que no eran de gran magnitud. Sin embargo, el volcán Hungatonga en enero del año pasado produjo un sismo de 9.1 de magnitud, que es de los tres más importantes que se han medido y que tuvo repercusión en todo el planeta Tierra y que posteriormente produjo un maremoto, un tsunami, ¿no? Ya de hecho, ya lo que viene es un tsunami. El detalle es que es un volcán submarino muy particular, tiene 2 metros sobre el nivel del mar, en este caso, y ha estado generando una nueva isla que se llama Tonga. Es algo increíble, maravilloso, es muy particular, pero pues generalmente los que tienen esa posibilidad son los que están cerca de la costa a la hora de mover, que pueden tener afectación en la capa oceánica, ¿no? En los estratos oceánicos, para que estos se desplacen y puedan generar al bajar el nivel, pues el tsunami. Entonces, esta parte también no tiene tanto que se empezó a estudiar y dice uno, bueno, ya pasó, ¿no? Ya pasó el terremoto, pero pues ahora viene el tsunami y ahora el tsunami afecta otras áreas que a lo mejor el terremoto no había logrado llegar, ¿no? Entonces, interesante, otra pregunta muy interesante, muchas gracias. Nos dice que, Rocío, el reglamento de construcción considera sismo de 8. Eso es interesante. Eh, Diseñar para sismos mayores sería muy costoso. Ok. Bueno, mira, el último sismo que fue del 2017
fue de 8.2 y fue el 7 de septiembre. Hubo dos sismos, el 2017. Uno el 19 de septiembre y otro el 7 de septiembre. El que colapsó estructuras fue el del 7 de septiembre y tuvo 8.2. A partir de ese 8.2 se reunieron todos los científicos que participan en la actualización del reglamento y ahora en julio de este año está por salir la nueva, se han hecho adecuaciones desde el 2017 hasta ahorita, pero ya formalmente van a aparecer en el 2023, en julio, las normas técnicas complementarias con relación a que las estructuras deben de soportar sismos de al menos 8.2, que es el que ya se dio en la realidad. Entonces, normalmente si ustedes observan, estamos reaccionando, ¿no? Que antes había el de 8.1, bueno, pues se actualizó el reglamento. Ahora fue de 8.2, bueno, se actualiza el reglamento. Entonces, esa sería la parte. Efectivamente, encarece mucho una estructura si le metemos. ¿Por qué? Pues porque si le pones, vamos a ponerle 0.5 más de unidad, eso está aumentando 16 veces la disipación de energía del sismo anterior. Imagínense entonces nuestra estructura, cuánto más le tenemos que poner para que resista. Entonces, esto es bastante costoso y es una cuestión que, pues hay muchas estructuras en la ciudad MX que no se ha rehabilitado, no se han reestructurado, precisamente porque es muy costoso, ¿no? La gente no tiene la capacidad, sobre todo escuelas, ¿no? Las escuelas, hay ahorita un gran auge de que se rehabiliten para que sean seguras a partir de lo que pasó en algunas escuelas como el Colegio Repsamen. Entonces, es muy importante que sí se tome en cuenta, pero sí es muy costoso. Entonces, pues ahí tenemos algo que sí queremos hacer, pero pues que no tenemos dinero, ¿no? Muchas gracias, Rocío. No sé si contesté tu pregunta. Nos preguntó Enrique, ¿no? Fue Enrique y Rocío lo del reglamento. Creo que son las últimas dos preguntas, pero apareció Sí. otra, creo. Gracias. No, nada más te dan las gracias. Muy amables. Pues muy interesante, de verdad muy interesante. Muchas gracias. Manuel, antes de cerrar, no sé si quieres comentar algo, o Leti. No, la verdad es que me gustaría seguir comentando mucho, güey. Ahorita Sí, que me ¿verdad? platicó sobre esto de los costos, etcétera, y y lo que podría ser Interesantísimo. una nueva norma, pues ya se me ocurrió otra vez otra. Pero no vamos a terminar, profe. Así que lo dejamos para ahí. Muchas gracias. Sí. Y nos Leti. esperamos con el mismo entusiasmo para agosto. Agradecerle al maestro Alejandro por haber cerrado con broche de oro este seminario. Ustedes no lo saben, pero hubo bastantes problemitas para llegar a concertar, digamos, esta sesión, ¿no? De que no nos poníamos muy de acuerdo en las fechas y hubo ahí alguna omisión. Entonces, afortunadamente ya pues, se logró esta sesión y agradecer a todos también ustedes, a Manuel, a Clara, por la colaboración que hemos seguido teniendo, a los profesores que han asistido, que han participado, que preguntan. Pues creo que sí se está cumpliendo el objetivo de compartir, profesores de la facultad y profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, nuestras experiencias para no solamente seguir formándonos, ¿no? en la disciplina, sino que también poder llevar a las aulas, ¿no? Algunas ideas, algunas inquietudes de todas las cosas interesantes que aquí se plantean. Pues gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, es un placer interactuar con todos ustedes, muy, muy amables. Bueno. Pues sí, muchas gracias a todos, gracias por su interés, gracias por todas las pláticas que hemos escuchado, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Y pues con esta plática ya cerramos este ciclo.
el siguiente ciclo iniciaría ya tenemos el 24 de agosto, ya tenemos una plática con el doctor Juan Carlos Fernández que va a hablar de peleas de clanes y geometría. Entonces, ya tenemos una preparada y pues espero que tengan unas gratas vacaciones, que descansen y pues aquí estamos viendo. Gracias a Ok, todos. bien. Buenas vacaciones, profe.